Muy buenas tardes, hoy estamos a jueves 23 de diciembre y tengo el honor y el placer de poder entrevistar a una persona que creo que nos va a ofrecer hoy una información de muchísimo interés. Tenemos hoy con nosotros a don José María Asencio Gallego. Es una persona joven, pero no por eso inexperta y no por eso, desde mi punto de vista, muy sabia. A pesar de que nació en Alicante en 1988, como os digo, es muy joven, es juez, es profesor universitario y además es escritor. Es articulista, escribe en varios medios de comunicación y también es miembro de la Asociación Judicial Jueces por la Democracia, de la cual ha sido coordinador concretamente en la Comunidad de Cataluña desde el año 2017 a 2019. En este último año, además, asumió la jefatura, nada más y nada menos, del área de Relaciones Externas e Institucionales de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Ahí es poco. Es autor de varios libros jurídicos que han sido publicados tanto en España como en Iberoamérica y también artículos en capítulos de libros en materia del área de penal y de derecho procesal. Hoy tenemos además la oportunidad, como os digo, de hablar con este juez sobre la situación actual de la pandemia. Y creo que es un momento en el que hace mucha falta que todas y todos, independientemente de si estamos vacunados, si no estamos vacunados, si somos de aquí, de allá, de arriba, de abajo, a todos nos une lo mismo, que son los derechos fundamentales. Así que sin más dilación, muy buenas tardes, José María, es un placer para mí entrevistarle hoy. Y si usted me lo permite, por una cuestión de edad y sin desmerecer en absoluto mi respeto como juez, si me permite, le tuteo. Bueno, buenas tardes, Beatriz, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que te lo permito, incluso podremos tener una conversación mucho más distendida fuera de las formalidades que nos imponen los tribunales. Fenomenal. Pues quisiera empezar ya, vamos a ir directos al tema. ¿Cuál es tu opinión general sobre la situación de los derechos fundamentales de la ciudadanía, concretamente ahora mismo aquí en España, desde que comenzó hace 2 años este periodo nuevo que podemos llamar pandemia? Pues bien, desde marzo del año 2020, desde que comenzó la pandemia, los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles se han vulnerado sistemáticamente por parte de los poderes públicos. El primero de ellos fue el derecho a la libertad ambulatoria o libertad de movimiento. Durante más de un mes, como nos acordaremos todos, se nos encerró en casa, permitiéndonos salir únicamente para hacer la compra y realizar alguna que otra actividad esencial. Se nos prohibió incluso hacer deporte en solitario en la calle cuando esta actividad no tenía ningún riesgo. Y de hecho, otros países de nuestro entorno, como fue el caso de Francia, sí que lo permitían. La radicalidad de este primer encierro, como también recordaremos todos, fue progresivamente dulcificándose, pasando por los paseos permitidos en determinadas franjas horarias, hasta el llamado toque de queda, que duró hasta la primavera de este año, de 2021. En resumen, durante más de un año se sometió a la población española a sucesivos encierros, toques de queda y confinamientos perimetrales que en muchas ocasiones, en pueblos y en ciudades separadas por una calle o en montes y en playas divididas por líneas imaginarias, rozaban lo absurdo. Llegó el verano de 2021 y algunos ilusos llegamos a creer que esto terminaría, pero no. Los ataques contra el derecho a la libertad en varias de sus manifestaciones se han ido sucediendo y todo va increciendo. Hemos de tener en cuenta también, Beatriz, que ningún derecho fundamental es absoluto. Ninguno. Así lo ha manifestado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos los derechos fundamentales, todos, reconocidos en la Constitución, pueden limitarse en determinadas circunstancias siempre y cuando, y aquí la jurisprudencia es muy clara, esta limitación se realice primero mediante ley y además se respete el contenido esencial del derecho. Claro. ¿Y esto qué significa? Pues fíjate, ¿qué es el contenido esencial de un derecho? Porque al fin y al cabo, entre juristas nos entendemos en nuestra jerga.
pero el contenido esencial de un derecho, de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución, debe entenderse como aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que ese derecho sea reconocible como tal y sin las cuales ese derecho se convertiría en impracticable. Si yo restringo al derecho a la libertad de tal modo que privo al ciudadano del derecho a la libertad, yo no estoy respetando con esa limitación el contenido esencial del derecho a la libertad. Pero es que también tengamos en cuenta que la restricción de derechos que estamos viviendo desde marzo de 2020 no tiene comparación en la historia reciente de Europa. Y fíjate una cuestión muy interesante, porque la revista The Economist, que no se le puede achacar parcialidad ninguna a esta revista, en su último índice democrático, publicado en el año 2020, clasificó los estados del globo en 4 grandes categorías: democracias plenas, entre las cuales incluyó a España, a Suecia; democracias defectuosas, como Estados Unidos, Francia, ojo, Francia o Portugal; regímenes híbridos, como Turquía; y estados autoritarios, como Corea del Norte. Y lo que utilizó la revista The Economist para realizar esta clasificación fueron 5 criterios. El primero, proceso electoral y pluralismo; el segundo, funcionamiento del gobierno; el tercero, participación política; el cuarto, cultura política; y el último, libertades civiles. Y cuidado, porque fue precisamente el análisis de este último bloque, las libertades civiles, lo que provocó que nuestros vecinos del norte y del oeste, Francia y Portugal, antes de 2020, democracias plenas, fueran degradadas a la categoría de democracias defectuosas. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque según los analistas de The Economist, ambos estados, Francia y Portugal, en el marco de la pandemia del COVID-19, utilizaron una serie de mecanismos que supusieron, y dice literalmente, el mayor retroceso el mayor retroceso en las libertades individuales jamás emprendidas por los gobiernos durante tiempos de paz y quizás incluso en tiempos de guerra. Y esto no lo digo yo, lo dicen los analistas de The Economist. Claro, esta sentencia es demoledora para las democracias occidentales, porque como sigamos así, la lista de democracias plenas se reducirá considerablemente, y por supuesto España, como sigamos por este camino de limitación sistemática de derechos, será degradada, al igual que ya ha ocurrido a Francia o a Portugal. Wow. Y en España entiendo, porque haces referencia a este primer momento en el que se declaró, jurídicamente hablando, el estado de alarma. Un estado de alarma que un tiempo después, cuando llegó al Tribunal Constitucional, se declaró, como bien señalas, inconstitucional, porque no se habían utilizado las herramientas jurídicas oportunas. En este sentido, ¿qué es lo que se debería haber hecho si se hubiera querido tomar este tipo de decisión de limitarnos las libertades? Jurídicamente hablando, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno? Bueno, pues según el Tribunal Constitucional, según las 2 sentencias del Tribunal Constitucional, porque hubieron 2, los 2 estados de alarma fueron declarados inconstitucionales, pero las razones por las cuales se declaró inconstitucional el primero y el segundo fueron diferentes. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno según el Tribunal Constitucional? Pues bien, en la primera sentencia, en el primer estado de alarma, que fue prorrogándose periódicamente de 15 días en 15 días y que supuso el confinamiento más estricto, el TC dijo que este estado de alarma era inconstitucional no porque se hubiera acordado el confinamiento, que según el TC que se hizo dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino porque el gobierno no eligió la figura legal para acordar esa limitación de derechos, que no era el estado de alarma, sino el estado de excepción. Otro de los estados excepcionales que establece la Constitución: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. El procedimiento adecuado, según el Tribunal Constitucional, hubiera sido de estado de excepción y no el estado de alarma. Pero esto fue en relación con el primero. ¿Y por qué no? O sea, me refiero, cualquiera que nos esté viendo ahora mismo dirá, pues si era tan sencillo como decir elijo estado de excepción,
¿Por qué no se decidió hacer un estado de excepción? Fue una decisión, entiendo, política y bueno, desgraciadamente así fue. Desgraciadamente así fue, pero el problema no es que, yo siempre digo lo mismo, el problema no es que se hiciera mal una vez, sino que se hizo mal otra vez y que sigan por el mismo camino, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y más aún en el primer momento de la pandemia donde nadie sabía qué estaba ocurriendo, donde cundió la alarma y a los datos me remito, objetivamente hubo cientos de muertos todos los días, fue una situación terrible. Es decir, el problema no es ese, sino el problema es que se ha tropezado en muchas ocasiones con la misma piedra y no se ha reconocido que se ha hecho mal. El precedente que genera, ¿no? De alguna forma ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso salir a la palestra, que es lo que falta tal vez en varios países, y en concreto en este también, salir a la palestra y decir, me he equivocado, lo siento, me he equivocado. O sea, no tenía los datos suficientes para decidir qué era lo adecuado y me equivoqué. Pero desgraciadamente la frase me equivoqué es una frase que no se escucha en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, así es, así es. José María, ¿qué más derechos fundamentales? Hemos hablado del derecho de la libertad de movimiento, el hecho de tenernos encerrados en casa y dejarnos salir a ratitos, a poquitos. ¿Qué más derechos hemos visto que se han pasado por encima de ellos durante estos 2 años? Pues desgraciadamente muchos, desgraciadamente muchos. Como he dicho antes, primero la libertad de movimiento, en el caso de los confinamientos domiciliarios y perimetrales, e igualmente del toque de queda. Este mismo derecho a la libertad de movimiento, ahora con la implantación del pasaporte COVID, que impide, claro, que impide a las personas que no dispongan del pasaporte acudir a determinados lugares o realizar cada vez más actividades, convirtiendo a quien no tenga este documento en una especie de paria. Claro, ¿qué derechos más en relación con este pasaporte? El derecho a la intimidad y el derecho a la igualdad. Pero es que aparte, es que no lo digo yo, es que lo han dicho los tribunales superiores de justicia, lo dijeron este verano, en concreto el de Andalucía, lo dijo. ¿Y qué dijo también? Dijo que en relación con el derecho a la intimidad, que comprende el derecho a la confidencialidad de los datos relativos, entre otras muchas cosas, a las creencias, a la filiación, a la orientación sexual y, por supuesto, a la salud, nadie puede obligar a otro a declarar sobre su estado de salud, si padece una determinada enfermedad o si toma alguna medicación. Claro, en relación con el derecho a la intimidad. Pero es que también se vulnera el derecho a la igualdad en su vertiente de no discriminación, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, porque este derecho, el derecho a la igualdad, impide cualquier trato discriminatorio por razón de raza, por razón de sexo, por razón de opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y entre ellas la salud. Limitar precisamente la entrada a una persona a un establecimiento por un motivo de salud implica una vulneración del derecho a la igualdad en su manifestación del derecho a la no discriminación. Pero claro, como he dicho antes, todos los derechos fundamentales pueden limitarse, ninguno es absoluto. Pero claro, para limitarse hay que realizar una suerte de ponderación. Si efectivamente concurre una razón de peso para limitar un derecho o no. Si efectivamente concurriese una razón de peso, se podría perfectamente limitar, pero es que en este caso no concurre. Y fíjate una cuestión interesante. Hoy, bueno, ayer la Generalitat Valenciana pidió autorización al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para implantar el pasaporte COVID en las terrazas de los establecimientos, de los bares y restaurantes. Al aire libre. Al aire libre, no, completamente, al aire libre. El pasaporte COVID al aire libre. Claro, esto a mi juicio es una política liberticida, completamente, pero el problema es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo ha aceptado. Claro, luego le ha devuelto la pelota a la Generalitat Valenciana y la Generalitat ha reculado y ha dicho, bueno, aunque me lo han aceptado, no voy a aplicarlo en las terrazas. Pero dime o explícame qué peligro para la salud pública hay en tomarte un café en una terraza sin estar vacunado. Porque es que ni siquiera limitan esta posibilidad al hecho de que una persona que esté sola se tome un café en una terraza leyendo el periódico. Eso
con arreglo a la petición del gobierno valenciano, tendría que estar prohibido. ¿Qué riesgo para la salud pública hay en tomar un café solo en una terraza? Ninguno. Partimos de la base de que la vacunación, luego te quiero preguntar sobre eso, pero que la vacunación es obligatoria. O sea, que en base al derecho que a todos nos ampara, una persona que decide no vacunarse está amparada por la ley. O sea, me refiero, no es que estemos hablando de que una persona esté cometiendo una infracción o un acto ilegal y entonces por eso merezca un reproche social o de algún tipo. Es que estamos hablando de personas que deciden dentro de la ley, dentro de la legalidad. O sea, no están haciendo nada malo. No, en efecto, en efecto. Ellos están en su derecho de hacerlo. Pero cuidado con una cosa curiosa, porque es que yo no soy antivacunas. O sea, yo soy pro derechos. No soy antivacunas, soy pro derechos. La vacuna ha funcionado, en cierta medida. A los datos me refiero. Es decir, en estas fechas, el año pasado, había una gran cantidad de personas en las UCIs, o una gran cantidad de fallecimientos que no tenemos ahora. La vacuna se ha demostrado que ha funcionado. El problema no es ir en contra de la vacuna para nada, no, para nada. El problema es que se está utilizando esto para restringir derechos fundamentales, como ya dije. ¿Por qué? Porque no solo estos derechos se han restringido, sino muchos más. Fíjate, otro derecho más, el derecho de reunión, por la limitación de los encuentros de un número determinado de personas, como ocurre desde hoy en Cataluña. Porque como todo el mundo sabe, y eso es evidente, 6 personas, si se juntan, no contagian, pero 7 sí. Claro, es que roza lo absurdo. Y claro, ¿y qué derecho más? ¿Qué derecho más? Tanto que se llenan la boca unos y otros hablando del derecho a la libertad de expresión. Bueno. Claro, eso es el derecho a la libertad de expresión, el arma arrojadiza de unos y otros de un tiempo a esta parte. El derecho a la libertad de expresión ha sido sistemáticamente vulnerado durante estos últimos 2 años y está siendo todavía vulnerado. ¿Por qué? Claro, bueno, lo hemos comentado, algunos vídeos que han sido eliminados de ciertas redes sociales porque vertían una información diferente a la verdad oficial. Claro, lo que se conoce como las fake news. Porque, claro, yo me planteo, ¿qué es una fake news? Qué bien que te lo plantees, porque yo ya... Claro, es que llega un momento en que al final, ¿qué es una fake news? Porque llego a la conclusión de que una fake news es todo aquello que contradiga la verdad oficial. Es decir, una fake news es todo aquello que contradiga los dogmas laicos que hoy rigen la sociedad. Es decir, ya hemos visto como Twitter o Facebook censuran las opiniones, aunque tengan base científica, que eso es lo peor, que contradigan la verdad oficial. Es decir, opiniones de expertos que son meras opiniones, y yo entiendo que un experto, igual que en tu caso, tú puedes tener una opinión que otro experto, otro juez puede compartir o no, pero creo que aquí si aparece de repente una empresa privada que se ha instituido como el oráculo de la verdad, y si en la línea en la que tú estás opinando no es la línea, como tú bien señalas, oficial, te van a poner en la cara una pegatina, un stick que ponga fake a tu opinión. O sea, ya no estamos diciendo a una opinión. Y claro, eso luego genera que eso se mueva mucho y cuando tú intentas decir, oye, el juez José María está comentando que fíjate la vulneración de derechos y te responden, es fake. ¿Pero cómo que va a ser fake? Si lo ha dicho. Este juez ha dicho eso. Ya, pero el verificador de turno ha dicho que es fake. La gente está llegando ya a un nivel de verdad, y lo siento porque no pretendo insultar a nadie, pero ya hay argumentos que son casi de nivel de estulticia. O sea, decir, pero ¿no os estáis dando cuenta de que os están censurando opiniones de gente sabia en esa materia que no quieren que los escuchéis porque parece que no quieren que os haga pesar? Sí. Desgraciadamente es así, pero es que incluso pasa con artículos científicos, con opiniones científicas. Hace poco el artículo que publicaste acerca de la revista científica de British Journal of Medicine, es decir, un artículo que contradecía ciertos aspectos, no todos, ni mucho menos, pero ciertos aspectos de la versión oficial que por parte, ya lo comentabas, por parte de los verificadores de Facebook han calificado de poco fiable o de contenido parcialmente controvertido o falso. Ahora resulta que los verificadores de Facebook tienen todavía mucho más conocimiento científico que los propios de la revista científica de British Journal of Medicine, que desde luego no es la revista Hola. Entonces,
Claro, ese es el problema. ¿Por qué? Porque, fíjate, ahí los derechos fundamentales, desgraciadamente, reconocidos en la Constitución, se han convertido en una especie de directrices que los poderes públicos, en función del momento y de las circunstancias, pueden decidir cumplir o no. Y claro, como todo se hace, dicen, en aras de un supuesto bien común, no pasa nada. Y esto es muy preocupante, porque a mí hay tres palabras que me aterrorizan. Tres palabras que utilizadas conjuntamente me aterrorizan. Y son peligrosidad, bien común y pueblo. Utilizar estas tres palabras en una misma frase ha sido lo que han hecho todos los regímenes dictatoriales y autoritarios a lo largo de la historia, me da igual que sea de un signo u otro, para limitar derechos fundamentales. Con una excusa u otra, privar a los ciudadanos de sus libertades más básicas. ¿No? Y claro, y resulta paradójico que estas tres palabras sean las más utilizadas en los últimos tiempos por quienes se han erigido en nuestros salvadores. Y todo esto es muy, muy preocupante. ¿Son debatibles los derechos fundamentales, José María? O sea, porque yo últimamente me encuentro en mi entorno y yo te agradezco mucho que hayas hecho esa puntualización de decir, no soy antivacunas, soy pro derechos, que yo es algo que vengo diciendo mucho tiempo, porque se empeñan en ponernos la etiqueta, esto de las etiquetas parece que da seguridad a la gente, ¿no? El sentirse ubicado en algún sitio y también atacar al otro, ¿no? Entonces, cualquiera que nos planteemos cualquier cuestión que tiene que ver con el ámbito de los derechos, las garantías, se nos tacha automáticamente de negacionistas y ya se nos mete en un saco terrible donde hay muchísimos tipos de gente que a mí me parece una calificación injusta. Pero me he dado cuenta que intentando hablar con la gente, intentando explicarle y decirle, oye, mira, es que aquí se están cometiendo una serie de irregularidades contra tus derechos y contra los de los demás. Y esto no debería ser debatible. Y me he dado cuenta, como muy bien señalas, que hay una argumentación que a mí me parece peligrosa. Primero, el pensar que la gente se vacuna, haberle hecho creer a la gente que se vacuna por el bien común. Y entonces, esto automáticamente les sitúa en una autopercepción de altura moral que les hace sentirse más solidarios y más generosos, como diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificarme presuntamente, si vienen efectos secundarios o no, lo asumo, por la protección de toda la comunidad, y tú que decides no vacunarte, eres una persona insolidaria, eres una persona egoísta y además eres una persona peligrosa para el bien común. Entonces nos tenemos que aislar de ti, porque tú no estás, y claro, y cuando intentas explicarles y decirles, esto no es debatible, es que hay derechos que se os está yendo la pinza, que tenéis mucho derecho a vacunaros y a pensar que lo hacéis por el bien de la humanidad, pero el que no se vacuna igual también lo hace pensando en el bien de la humanidad. O sea, ¿cómo se puede debatir ante una situación así? Es que no hay debate social. No lo hay, o este es tan escaso que apenas se oye o se borra, como he dicho antes. Fíjate, el otro día en una comida con varias personas, uno de los comensales, antes de empezar a comer, se levantó y preguntó, alzó a los cuatro vientos, todo el mundo está vacunado, ¿no? ¿No habrá aquí algún negacionista? Claro, entonces, ambas preguntas una tras otra. Y claro, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso todos los no vacunados son negacionistas? O sea, ¿no es posible que una persona en el ejercicio de su legítimo derecho a la libertad decida no vacunarse, por ejemplo, porque ha sopesado los riesgos de una conducta y otra y ha optado por no inocularse la vacuna? Claro, al final el mundo no se divide entre vacunados y negacionistas. Esta postura es una postura simple, propia de un puzzle infantil, propio de la lógica de un niño de 5 años. A mí me recuerda mucho a esto, es decir, es que si no juegas conmigo es porque no eres mi amigo. O sea, no verás, pequeño Tommy, o sea, soy tu amigo, pero estoy cansado. Pero no me apetece jugar. Claro, no juegas conmigo porque no eres mi amigo. Y por mucho que se lo intentes explicar, no lo entenderá, o peor aún, no querrá entenderlo, ¿no? Porque además, ¿qué es un negacionista? Al final llega un momento en que yo ya no sé qué es un negacionista, porque se empezó diciendo que negacionistas eran los que no creían en el virus. ¿Vale? Negaban el virus, negacionista. Bien. Ahora, sin embargo, aunque creas en el virus, si no crees en la vacuna, eres negacionista. Si crees en el virus y también crees en la vacuna, pero no confías en su efectividad, eres negacionista.
Si crees en el virus, en la vacuna y en su efectividad, pero argumentas que la gravedad de la situación no justifica la vacunación masiva o incluso la vacunación de los niños, también eres negacionista. En resumen, si no estás absolutamente de acuerdo con todo lo que dicen, si tienes un ápice de conciencia crítica y no te arrodillas y obedeces ciegamente sus consignas, eres negacionista. Es decir, esto es enfermizo. Esto es enfermizo porque al final resulta que es que España es de todos. España la tenemos que construir todos. Y a mí me recuerda mucho a aquel poema de Blas de Otero, ¿no? Que decía: en el nombre de España, paz, España está en peligro. Y justamente esto es lo que está sucediendo. Es decir, desde un punto de vista político, los de Vox quieren construir una sociedad sin los de Podemos. Los de Podemos quieren construir una sociedad sin los de Vox. Los vacunados quieren construir una sociedad sin los no vacunados. Y los no vacunados fanáticos, que también los hay, quieren construir una sociedad solo con los no vacunados. Al final es siempre la exclusión del prójimo y el mundo lo tenemos que construir entre todos porque aquí, y cito ahora que hace ya 2 años de que desgraciadamente nos dejó Pachi Andión, él decía en una canción que le dedicó a su padre, decía: no quisiste jamás salvarte solo porque no hay salvación si no es con todos. Y es precisamente esto. Yo no quiero una sociedad sin prescindir de alguien. Todos son igual de valiosos, todas las opiniones son iguales de valiosas. El problema, como siempre, es el fanatismo. De un lado y de otro. Político, religioso, ideológico o sanitario, que también lo hay. Y por eso mismo yo rechazo de plano el fanatismo. Y vuelvo a decirlo, los fanáticos son los vacunados. Hay cierto porcentaje de fanatismo entre los vacunados y cierto porcentaje de fanatismo en los no vacunados. Es decir, volvamos al justo medio aristotélico, que parece ser que los clásicos únicamente valen para hacer que repose la taza de café y no se manche la mesa. Es decir, volvamos a leer de nuevo filosofía, pero bueno, ese es lo que... Ahora te iba a preguntar, porque entre otras cosas leemos menos, dedicamos menos tiempo a la lectura y a tomarnos la vida con un poquito más de calma porque estamos continuamente pues así, ¿no? Yo creo que nuestra evolución ahora es esta, o ver la tele, y curiosamente llama la atención a mucha gente que vea el canal que vea, ¿no? Cambiamos de canal y en la mayoría de los medios de comunicación que nos están informando recibimos una misma línea argumental. Y cuando digo mayoría me estoy refiriendo pues al grupo A3 Media, que es el principal, o el grupo de Mediaset, que es el principal, que a su vez son Antena 3 La Sexta, Telecinco y 4. Claro, luego enciendes la radio y mucha gente, pues por ejemplo, las cadenas de radio que oímos son de estos grupos mediáticos, o bien de Prisa o bien de... Claro, poca gente sabe por qué una de las razones en las que todos dan el mismo discurso al respecto, por ejemplo, de las vacunas, todos escuchamos decir lo mismo, llaman a expertos del mismo tipo. Poca gente sabe que BlackRock, que es antes se lo llamaba un fondo buitre, pero curiosamente desde hace un par de años ya no se le llama así, se le llama fondo de inversión por estos medios. Hace un par de años BlackRock invirtió una millonada en salvar de la gran deuda a Prisa, pero también invirtió en A3 Media, también invirtió en Mediaset y a su vez invirtió en AstraZeneca, en Pfizer y en Moderna. Por lo tanto, un gran accionista que se ha dedicado a comprar la propiedad en gran medida de medios de comunicación y empresas farmacéuticas. A mí esto me da que pensar y me hace entender por qué de alguna manera oímos siempre más o menos las mismas voces en los medios de comunicación y se da a entender a quien los está viendo que solo hay una manera válida de entender todo lo que está sucediendo, que la ciencia es unitaria, que los expertos dicen, cuando en realidad yo quisiera saber cuál es tu punto de vista al respecto, porque es curioso que no se oigan voces críticas en los principales medios de comunicación, a pesar de que existen, y en las redes sociales podemos encontrarlas, y a veces las podemos incluso llegar a escuchar. ¿Qué te parece el análisis desde otro derecho fundamental, que es el acceso a una información veraz y contrastada? Es otro derecho fundamental de la ciudadanía. Totalmente, un derecho reconocido en la Constitución junto con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, como bien sabes.
Pero fíjate, decía Einstein que una velada en la que todos los comensales estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida. Y claro, para mí no tiene ningún sentido ver un debate televisivo en el que todos piensen exactamente lo mismo, porque entonces no es un debate, no lo es. Los medios de comunicación están creando una alarma social innecesaria y, a mi juicio, muy peligrosa. Y sobre todo están inoculando en la población el virus más peligroso del que un ser humano puede contagiarse, y que es el virus del miedo. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene miedo, renuncia voluntariamente a sus derechos porque no ve al que le priva de ellos como un enemigo, sino como un salvador. Cuando alguien tiene miedo y aparece alguien y le dice que solo si le hace caso, solo si le obedece podrá salvarse, no solo no se rebela contra su opresor, sino que llega a amarle. Es decir, vivimos inmersos en una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, porque nos hemos enamorado de nuestro captor. Esto es una suerte de reflexión que digo en mi libro, En busca de la irrealidad, y en el libro, en una conversación entre dos personajes, hablo precisamente de esto, de la renuncia de los derechos y sobre todo de la renuncia voluntaria de los derechos. Y uno de los personajes le dice al otro que el peligro existe. De eso no cabe duda. El peligro existe, el virus existe, la posibilidad de contagio existe. La cuestión no es esa, la cuestión es ¿cuánto peligro estás dispuesto a soportar en libertad? O mejor dicho, ¿a cuánta libertad estás dispuesto a renunciar para salvarte de una porción de peligro? En eso radica todo, en esa cuestión. Por eso tal vez sea necesario reflexionar, dejar un segundo el móvil y dejar de tuitear y reflexionar. Hablabas de renunciar voluntariamente al miedo. Aquí igual nos estamos metiendo en un terreno más de filosofía política y filosofía del derecho. ¿Cuán voluntario es renunciar a tus derechos cuando en realidad la información que estás recibiendo es sesgada y tendente a generarte ese miedo? O sea, ¿hasta qué punto una persona realmente tiene una capacidad volitiva de verdad libre cuando todos los estímulos, toda la información que te está llegando está sesgada? O sea, ¿somos realmente libres, José María? La sociedad en realidad se está dando cuenta de cómo le están contando el cuento de una determinada manera para que vaya hacia un determinado sitio sin cuestionarse nada? Pues no, porque se ha dicho esto de que la verdad os hará libres, ¿no? La verdad, pero ¿qué es la verdad? La verdad. Claro, yo detesto esta frase, la verdad os hará libres. Yo siempre la he tratado de modificar un poco y he dicho que el conocimiento os hará libres, que no la información, el conocimiento os hará libres, la reflexión con base en mucha información, pero la información a través de un proceso de reflexión y de procesamiento de esa información nos lleva al conocimiento. El conocimiento nos hará libres. Y si yo no poseo toda la información necesaria para decidir libremente, para formar libremente mi decisión, yo no soy libre. Es una quimera. Y eso es desgraciadamente lo que pasa. Hay un debate que se ha dado mucho en la pandemia y se os ha criticado mucho a los togados en algunos momentos porque se decía aquello de ¿qué sabrán estos de cuestiones sanitarias como para poder autorizar o no autorizar, ¿no? Y yo recuerdo que al principio era como un debate muy caliente, ¿no? Como decir, pero bueno, pero estos jueces ¿de qué van? ¿Cómo se pueden meter en cuestiones sanitarias si de cuestiones de sanidad deben decidir los sanitarios, ¿no? Y sin embargo, yo no sé, corrígeme si me equivoco, pero a medida que va pasando el tiempo, por lo menos la percepción que yo tengo y la de mi alrededor, es que cada vez hay más gente que está sintiendo que gracias a los jueces alguien se está preocupando por estar manteniendo sus derechos y sus libertades y tratarles como adultos. O sea, decir, vamos a ver, si tú consideras que hay un riesgo y las autoridades sanitarias consideran que hay un riesgo, te deberán informar y tú deberás actuar en consecuencia, pero yo no tengo por qué encerrarte en tu casa. ¿Cómo vivís desde la parte de las togas todo esto que ha pasado? Pues nos están haciendo recaer sobre nosotros una responsabilidad que realmente no nos compete.
Como he dicho antes, todo derecho fundamental tiene que limitarse por ley y por ley orgánica, lo dice la Constitución. Entonces, lo que deberían haber hecho los partidos políticos es una cosa que no suelen hacer y que es su responsabilidad, que es, primero, ponerse de acuerdo y, segundo, cumplir la Constitución. Claro, si se ponen de acuerdo, hubieran aprobado una ley orgánica en función llamada Ley de Pandemias, que se decía en algún medio de comunicación, o una modificación de la Ley de Sanidad, alguna ley, es decir, algún soporte legal que permitiese la restricción de estos derechos. El problema es que hoy en día hemos visto que una comunidad autónoma con un aval de un TSJ, que aunque se pueda hacer según una última modificación que se hizo en la ley, es decir, esto a mi juicio es un fraude. Eso es un fraude de ley. Debería haberse publicado una ley y las responsabilidades de los políticos. Lo que no pueden hacer es hacer recaer la responsabilidad sobre los jueces de todo esto. Ese es el problema. No obstante, España es uno de los países de la Unión Europea que los jueces españoles han protegido más los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hace poco estuve de viaje en Alemania y en Grecia, de viaje por trabajo, y en Grecia, en efecto, te exigen el pasaporte COVID en las terrazas. La vacunación obligatoria para consumir en el interior de los establecimientos, ni siquiera vale una PCR negativa hecha o un test de antígenos hecho hace 15 minutos, la vacunación, y en las terrazas te exige la obligatoriedad del pasaporte COVID, ahí sí que puedes presentar un PCR. Pero, y por ejemplo, y te voy a poner otro ejemplo, ¿no? En Grecia, cuando estuve, los jueces griegos organizaron un congreso para jueces griegos, un curso de formación, mejor dicho, no un congreso, sobre derechos humanos. Los jueces griegos organizaron un congreso para formarse sobre protección de derechos humanos y el requisito para entrar era estar vacunado. Es decir, claro, organizo un curso sobre derechos humanos, pero vulnero sistemáticamente los derechos humanos para acceder al curso. Entonces, al final, es que cuando me lo contaban, yo de verdad, yo creí estar en la habitación viendo una película de Berlanga, pero luego me di cuenta que no, que era la realidad y que no era una broma. Entonces, en España, la verdad, y no lo digo ni mucho menos por ser juez de aquí, sino efectivamente los jueces están parando muchas iniciativas de los gobiernos autonómicos tendentes a limitar drásticamente derechos fundamentales. Otras, desgraciadamente, no las están parando. Por ejemplo, en Cataluña, ahora mismo, que se ha acordado el toque de queda nocturno, una limitación patente de la libertad de movimiento sin habilitación legal. Es decir, un gobierno de una comunidad autónoma restringiendo el derecho fundamental a la libertad de movimiento. Si hay algo más grave que esto, estoy deseando saberlo. A mí lo que me genera también, no sé si el concepto adecuado sería el de la inseguridad jurídica, porque se supone, la Constitución dice, que yo como ciudadana española se supone que yo debo tener los mismos derechos esté en Guadalajara, que en Cataluña, que en Cuenca o que en Valladolid. Sin embargo, veo como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se posiciona de una manera muy contundente sobre el pasaporte COVID, de una forma que yo creo que bastante coherente y bastante sensata, aportando datos y demás. Y sin embargo, vemos que en otras comunidades autónomas se toman decisiones contrarias. Y por lo tanto, yo que vivo en Castilla-La Mancha, aquí no tengo pasaporte COVID, si se me ocurre viajar a Cataluña, por ejemplo, me voy a encontrar con que me van a limitar los derechos. Si voy al País Vasco, o sea, al final como ciudadana española a la que se le tiene que aplicar la norma general, no es así, dependiendo del territorio en el que yo me encuentre. Entonces yo ahora me pregunto, una persona, y lo veíamos el otro día, si consideramos que el pasaporte COVID, en este caso, atenta contra derechos fundamentales y sobre todo contra la igualdad de una ciudadana dependiendo del lugar del territorio donde se encuentre, yo podría intentar, a mí no se me ocurre, pero bueno, yo podría intentar acceder a un local que no me dejen pasar porque no tengo pasaporte COVID y en ese caso podría llegar a recurrir al Tribunal Constitucional apelando a mis derechos fundamentales o cómo puede funcionar un ciudadano ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Bueno, pues primero habría que acudir a los tribunales ordinarios o se podría plantear un recurso de inconstitucionalidad, aunque para plantear el recurso de inconstitucionalidad no puede hacerlo un ciudadano, sino que
tiene que ser, por ejemplo, un tribunal. Pero vamos, tenemos en cuenta una cosa, es decir, y en relación con las sentencias del TC, las sentencias del TC son meramente declarativas. Las sentencias del TC no contienen ningún pronunciamiento de condena. Claro, esto por eso se comentaba acerca de qué ocurre ahora con todas las multas. Bueno, pues tendrán que ser los ciudadanos los que, con base en la sentencia del TC, acudan a los tribunales ordinarios para solicitar, en su caso, indemnizaciones o reclamaciones o daños y perjuicios. Pero desde luego las sentencias del TC son meramente declarativas. Aquí no ha habido condena a nadie en las sentencias del TC. Es decir, es la jurisdicción ordinaria. Así que el ciudadano, si efectivamente quiere reclamar sus derechos ante la declaración de inconstitucionalidad de estos estados de alarma y de las medidas restrictivas que se adoptaron en esos estados de alarma, tendrá que acudir a los tribunales ordinarios. Esa es la vía legal. Y seguimos hablando de derechos, José María, para no extenderme mucho más y no robarte mucho más tiempo, pero hay una parte que creo que tenemos de actualidad, y sobre todo que es en el ámbito del que estamos hablando. Ahora hemos hablado de derechos, libertades en general de toda la ciudadanía, pero ahora mismo por la situación de pandemia todos nos hemos convertido en susceptibles pacientes. O sea, ante la situación de exponernos a un tratamiento médico que es voluntario, pero se abren una serie de cuestiones que creo que también son importantes plantear a un juez. Hay una cuestión que es el consentimiento informado, que me gustaría comentar contigo y que nos explicaras en qué consiste este derecho del paciente. Bueno, ante un tratamiento médico, el paciente tiene derecho a que se le suministre toda la información relativa a ese tratamiento que va a recibir, y que la información sea proporcionada de una manera inteligible, que la persona la pueda entender. Dentro de esto, ¿qué? Pues tienen que aparecer la composición del medicamento, los posibles efectos secundarios que pueden darse, tanto a medio, a corto o a largo plazo, y el paciente, con base en esa información, tiene que decide libremente en el ejercicio de su legítimo derecho a la libertad, si se somete o no se somete a ese tratamiento médico. En eso consiste básicamente, en términos muy generales, por supuesto, el consentimiento informado, ¿no? Por ejemplo, en este caso del COVID, y yo te pregunto, Beatriz, ¿has visto algún documento de consentimiento informado relativo a la vacuna del COVID? Tengo conocimiento de varias situaciones diferentes. Gente que ha sido convocada para ser vacunada en el vacunódromo. A tal hora, tal día, usted se tiene que presentar. Llegar allí y sencillamente no mediar palabra, salvo, hola, buenas tardes, levantes el hombro, pinchazo, siéntese ahí 15 minutos, se acabó, no más. Conozco casos en los que, concretamente, familiares míos les dieron un papelito, un folio. En ese folio les decían, le hemos inoculado AstraZeneca, si no recuerdo mal, posibles efectos adversos que aparecían, pues dolor en el brazo, malestar general, todo leve, a pesar de que en ese momento en el que ellos se vacunaron ya se había reconocido una posible trombocitopenia, etcétera, etcétera, cosas más graves, ahí no aparecía. Y luego se les decía en ese papel impreso, que era nada, media cara de un folio, para más información entre usted en esta HTML, o sea, www.http // en un folio sobre el que tú no puedes clicar. Entonces te dan el papel, te lo miras, se supone que es un dolor de cabeza, un malestar, pero más información en ese enlace de efectos posibles más chungos, eso no lo ves en el momento. Y un enlace que ya me dirás tú, puesto en un papel, tú dile a una persona que llegue a su casa, una persona mayor sobre todo, porque era gente mayor en ese momento, era la franja de edad a partir de 60, que llegue a su casa y se ponga a teclear el HTTP con todos esos, no sé, a mí me parece que no estaban facilitándoles mucho las cosas. Y luego a la gente de mi edad, a mis amigas, gente más joven que entró después, directamente nada. O sea, directamente pinchazo y se acabó. Sí. Pues efectivamente es así, pero es que fíjate, y lo estaba buscando aquí entre los papeles, porque es que te quiero leer lo que dice el artículo 5, a quien nos esté escuchando también, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología a la medicina, lo que se conoce como el Convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina, ratificado por España. Y su artículo 5 dice lo siguiente:
Una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente, y esto entronca con lo que estabas diciendo, una información adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de la intervención, así como sus riesgos y consecuencias. Una información adecuada, una información detallada. La base del derecho a la libertad, vuelvo a decirlo antes, es el conocimiento. Yo no puedo ejercer mi legítimo derecho a decidir libremente si no se me informa previamente de todas las consecuencias que puede acarrear mi conducta. Esto se da mucho en el proceso penal. El derecho a la información en el proceso penal. Previamente a que un investigado declare, tiene que informarle el juez de los hechos por los cuales está ahí, y con base en esa información decide libremente, con arreglo a su derecho a no declarar o a guardar silencio, si declara o no declara. Si yo no le informo de aquello que se le imputa, ¿cómo va a decidir libremente si declara o no declara? Claro, el derecho a la información ya no es tanto un derecho fundamental, sino es mucho más allá, es el presupuesto para el correcto ejercicio de los demás derechos fundamentales, porque si a mí no me informan, no puedo decidir libremente. Es el presupuesto del derecho a la libertad. Y en este caso, el consentimiento informado, tenemos precisamente un claro ejemplo de ello. A mí me ha llamado mucho la atención. El otro día, ahora también te quiero comentar sobre este auto de un juzgado de Canarias, que creo que es muy interesante. Y ahí se valoran una serie de cuestiones que creo que son súper interesantes, pero había una en concreto sobre el derecho, el consentimiento informado, que ahí yo tenía mis dudas, porque venía a decir que ante una campaña de vacunación como esta, la información era de carácter público por los medios de comunicación, por los organismos oficiales, y que se debía entender que cuando una persona quedaba ya informada por los cauces oficiales, por lo que dijeran, pues supongo el Ministerio de Salud y demás, el hecho de ir a inocularse ya suponía el prestar un consentimiento informado. Cosa que me llamó la atención porque si tú preguntas a la mayoría de la gente en la calle, no saben que estas vacunas que se están poniendo están en fase de ensayo clínico, hasta que yo sepa, hasta el 2023-24 en algunos casos. No saben que muchos de los efectos adversos son absolutamente desconocidos porque se está esperando a que pasen los años y que esto lleva un año aplicándose. En definitiva, tengo la sensación de que de una forma deliberada la información pública que se ha administrado a la sociedad no ha sido del todo cierta. O sea, se ha querido dar a entender que esto está aprobado cuando en realidad está autorizado por vía de urgencia, que no es lo mismo. Entonces, a mí me queda la duda de si no se estará engañando a la gente con un cierto dolo eventual, ¿no? En plan de, bueno, yo te pongo ahí un enlace, ya tú si lo miras, si no lo miras, no lo miras, pero yo no te voy a contar lo que te vas a encontrar en ese enlace. Si te contara lo que ponía en ese enlace, igual no te la ponías, ¿no? Hay una sensación de que hay una presión social a que la gente tome una decisión determinada. No es una decisión libre donde de verdad la gente tenga la capacidad de poner en una balanza. Es que está todo muy sesgado hacia un lugar, sabiendo además que las farmacéuticas se han eximido en su contrato de cualquier tipo de responsabilidad por posibles efectos adversos de estos preparados, que a mí me parece una cosa que también se debería informar y la gente tampoco lo sabe. A ver, yo no estoy de acuerdo de que el consentimiento informado se presume por el hecho de que los medios de comunicación hayan informado a la población, entre comillas, informado acerca de la vacuna y las consecuencias, o acerca de cualquier tratamiento médico o de sus consecuencias o de las pastillas próximas que van a salir. Las acaban de autorizar de emergencia, acaba de salir ahora mismito, acabo de ver la noticia en Estados Unidos. Pues claro, es que yo no estoy de acuerdo en que se cumpla el derecho a ser informado del tratamiento médico, el consentimiento informado simplemente porque los medios de comunicación digan constantemente, proporcionen información, o incluso que las agencias reguladoras proporcionen información. No, yo no estoy de acuerdo. Por la sencilla razón de que yo no soy médico y por consiguiente desconozco ni siquiera cómo puede funcionar, cómo funciona una vacuna de ARN, la verdad. Sé lo básico, lo que he podido leer en algún artículo, pero desde luego no me siento ni mucho menos capacitado. Yo cuando no sé de algo, pues no hablo de ello.
Pero claro, no estoy de acuerdo en el sentido de que ¿qué versión me creo? Porque desde marzo de 2020 las agencias reguladoras y los gobiernos han dado al ciudadano información contradictoria en un momento y otro. Entonces, ¿qué me creo? ¿La de ayer, la de hoy o la de mañana? Eso no es un consentimiento informado, salvo que el consentimiento informado vaya mutando del martes al viernes. Entonces, claro, ¿qué información me creo? Otra cosa, pero tampoco creo, sinceramente, que haya un dolo eventual. Simplemente, yo creo que hay que no saben qué hacer. Esto es completamente nuevo y esa es la realidad. Es un virus grave que ha matado a más de 5 millones de personas y que afortunadamente ahora parece ser que va todo mejor, o sea, que la vacunación ha funcionado y eso la verdad es que eso en cierta medida es innegable por los datos. O sea, no porque yo esté hablando de vacunas, porque no lo sé, pero si en diciembre de 2020 había 4 o 5 veces más de fallecimientos o de personas ingresadas en la UCI que ahora, pues eso a mí me da a entender por una consecuencia lógica que parece ser que la vacuna funciona. No digo que la vacuna funcione, digo que parece ser que la vacuna funciona. Es decir, no quiero ser drástico en ninguna opinión de algo que no sé, pero parece ser, con arreglo a la estadística, que funciona. Pero claro, la información, no creo que haya un dolo eventual, simplemente creo que hay un desconocimiento del virus, de cómo funciona el virus, de las variantes, y yo entiendo que ante el desconocimiento uno haga lo que puede. Yo lo entiendo, totalmente, porque algo hay que hacer, no me voy a quedar parado y esperar a que esto se extienda por todo el país y desgraciadamente acabe con la vida de muchos más ciudadanos, ni mucho menos, algo hay que hacer. Pero las medidas que tomémosla pues, con cabeza y haciendo caso a los especialistas. Por ejemplo, la decisión de hoy del gobierno de poner la mascarilla en exteriores. Claro, es que, pero en todos los diarios que he leído esta mañana, todos de un signo y de otro, había declaraciones de expertos médicos que decían: esta medida, cuando hay distancia social, no tiene ningún sentido. Y yo me pregunto, si los especialistas, que son a quienes tenemos que hacer caso, a los médicos independientes, una cosa que también digo en el artículo, porque yo no me fiaré jamás de un médico contratado o subvencionado por Pfizer cuando me recomiende productos de Pfizer, como tampoco me fiaré, por supuesto, de un dietista contratado por McDonald's cuando me dice que el Big Mac es mucho más saludable y mucho más sabroso que la Whopper de Burger King. No me fiaré de ellos, me fío de un médico independiente, me fío de aquellos médicos que trabajan de sol a sol para cuidar de todos nosotros, de aquellos médicos que enlazan turnos con turnos por un sueldo en ocasiones que no compensa los riesgos de su profesión, que lo hacen por mera vocación, de ellos me fío. ¿No? Pero claro, esto es lo que está ocurriendo. Es decir, si todos los especialistas dicen que esta medida no vale para nada cuando hay distancia social, ¿para qué la acuerda usted? ¿Para dar a entender a la opinión pública que estoy haciendo algo? Ajá. Claro, pero entonces al final se ha convertido en que ya no nos interesa la salud, nos interesa solo las encuestas. La pose. Claro, entonces yo gobierno no para el ciudadano, sino para la encuesta del CIS. Para eso gobierno. Entonces, claro, eso es muy peligroso. Hagamos caso a quien sabe, hagamos caso a los virólogos, a los médicos, a los especialistas y no tomemos decisiones de carácter político contradiciendo la opinión de los expertos. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero bueno, a partir de mañana todos iremos con la mascarilla por la calle, incluso aunque vaya andando solo. Iba a decir a las 2 de la mañana, pero como vivo en Barcelona tampoco puedo salir a la calle a las 2 de la mañana. Ya no puedes. No, entonces salvo que Perdona sea... que me ría, pero No. es que la situación ya es tan esperpéntica. O sea, hemos llegado al punto de ver, yo he visto encuestas que hacía la SER. ¿Invitarías a sentarse en tu mesa esta Navidad a un no vacunado confeso? Yo de verdad, y claro, te ríes por no llorar, porque de verdad te dices, pero pues desde luego que no, pero estamos perdiendo el norte. Y sobre todo cuando decías lo del tema de los expertos, me hacía mucha gracia la coincidencia. Esta mañana he tenido también el placer de entrevistar a un catedrático emérito ya, pero experto en farmacovigilancia, al señor Joan Ramon Laporte, que es una eminencia. Y justo ha sido una de las cosas que me ha dicho con más claridad. Me ha dicho, yo lo que le pediría a los medios de comunicación es que cuando entrevistan a un supuesto experto de estos que sacan, que lo primero que le pregunten en antena es qué conflicto de intereses tiene.
Decía, porque la mayoría de los que yo estoy viendo, me lo explicaba luego y me decía, los conozco a prácticamente todos, estos aparecen en esas páginas de transparencia de Pfizer que son tan imposibles de entender, pero que están ahí para que ellos justifiquen que son transparentes, pero han participado en conferencias, les han pagado viajes, les han financiado estudios, análisis, inversiones, y al final hemos podido ver cómo hace poquito los expertos de la tele nos recomendaban que la vacunación a los menores solamente debía llevarse a cabo en niños vulnerables, en niños que sí que podían tener la posibilidad de sufrir el virus y pasarlo mal, pero que no consideraban una vacunación masiva a niños sanos que no tenían ningún riesgo ante el virus, porque los efectos posibles adversos, la mayoría de ellos todavía desconocidos en el tiempo, podían ser peores que el enfrentarse con su sistema inmune natural. El derecho de los menores, José María, como juez, yo tengo la sensación de que durante esta pandemia a los menores no se les ha hecho ni caso, en el sentido de se les encerró, no podían ir a jugar al parque, tenían más derechos en algunos momentos las mascotas que los niños, porque podía ver al vecino sacando al perro 4 o 5 veces, pero yo no podía salir a dar un paseo con mis hijos que necesitaban respirar, moverse. Y ahora vemos cómo el discurso ha cambiado, los que recomendaban no vacunarlos a todos de repente cambian y giran y dicen que ahora sí, que vacunación masiva. ¿Cómo ves tú la situación del menor ante esta pandemia? Pues mira, la vacunación de los niños, como has dicho, es otro de los temas controvertidos, ¿no? Y lo que es más controvertido son las campañas públicas incitando a la vacunación masiva de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traigo otro artículo, porque al fin y al cabo los jueces trabajamos así, con leyes, y en esto baso mis opiniones, en las leyes. Fíjate, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dice lo siguiente, muy interesante. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. El interés superior del niño. Y yo me pregunto, ¿la vacunación de los niños se realiza en su beneficio? ¿Se realiza en beneficio de los niños? Pues bien, vuelvo a decirlo, desde mi nulo desconocimiento de las vacunas no sabría responderte, pero tengo ciertos conocimientos de analizar datos y los datos son objetivos, estos no mienten y sobre todo cuando son realizados por organismos públicos. Es decir, y lo decía el juez en el auto de Canarias, los datos no avalan la postura de vacunación masiva. ¿Por qué? Porque según el último informe del Instituto Carlos III, que como bien sabes, organismo público de carácter autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y dirigido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, desde el 22 de junio del 20 hasta el 9 de junio de 2021, se ha constatado que los menores de 19 años, 19, fallecidos en España como consecuencia de la COVID ascendieron a 22. Y los ingresados en la UCI a 229. En un año, 22 fallecidos, desgraciadamente, y 229 ingresados en la UCI. De menos de 19 años, ni siquiera hablo de niños, hablo de menos de 19 años. De forma que con arreglo a este informe de la Carlos III, organismo público, se puede concluir que la tasa de mortalidad por COVID en España de los menores de 19 años asciende, a ojo al dato, a 0,00023 y la tasa de hospitalización asciende a 0,0024. Es decir, la vacuna de la COVID, como has dicho, es reciente y sus efectos secundarios a medio o largo plazo no se pueden conocer. Es imposible conocerlos. Podemos conocer los efectos secundarios a corto plazo, que afortunadamente ha habido algo, pero afortunadamente la mayor parte de la población pues, ha estado bien. Pero claro, los a medio y a largo plazo no se pueden conocer. Puede que no los haya y ojalá que no los haya. Y ojalá, vamos, más nos vale que no los haya. Pero puede que sí que los haya. Y desde luego ya ha habido casos de miocarditis o pericarditis en personas a las que se les ha suministrado la vacuna y sobre todo personas jóvenes. Por tanto, ponderando, porque es lo que hay que hacer
cuando tenemos en la balanza los derechos fundamentales, ponderando los riesgos de la vacuna desconocidos a medio y largo plazo y los beneficios en los menores, pocos o muy pocos, según las estadísticas, ¿por qué se vacuna masivamente a los menores? Claro, ¿para proteger a los demás? Porque Los que ya están vacunados. Claro, pero es que es lo que decía la campaña. Es decir, yo me vacuno, decía un niño de 12 años, yo me vacuno por mis abuelos. Y yo digo, eso, si es así, si efectivamente es así, se están vulnerando los derechos del niño reconocidos por la ONU. Porque, como he dicho antes, el interés primordial de todas las medidas que se tomen respecto de los menores ha de ser el interés del menor. Siempre tiene que primar el interés superior del menor y no el interés de la sociedad en su conjunto. Este es el problema. Este es el problema. Y la diferencia es que mucha gente joven con hijos acudieron a sus citas de vacunación cuando les tocaba vacunarse a ellos, pero ahora, cuando toca vacunarse a sus hijos, no les están llevando muchos de ellos. ¿Por qué? Porque Beatriz, con los niños no se juega. Yo lo siento mucho, pero con los niños no se juega. Ese es el problema fundamental. Y a la Convención de Derechos del Niño me refiero. Tiene siempre que primar el interés superior del menor, el interés superior del menor por encima de los intereses de la sociedad en su conjunto, porque los niños son lo realmente importante. Y esto, desgraciadamente, parece ser que es difuso hoy en día. Pues no sabes lo que te agradezco que seas tan clarito, que hables tan claro, que personalmente creo que presentes tantísimo sentido común, que por desgracia es el menos común de los sentidos en estos días. Y para terminar, José María, no quiero robarte más tiempo, me gustaría conocer cuál es tu visión del panorama, ya no solo en España, hemos estado hablando en España, pero por desgracia, esto que estamos viviendo y esta situación en la que se generan estos debates sobre los derechos, sobre las limitaciones, sobre el miedo, sobre la incertidumbre, estamos viendo que se está dando a nivel global y muy especialmente en nuestros vecinos europeos. O sea, estamos viendo manifestaciones masivas continuamente en Austria, en Alemania, en Italia, problemas laborales derivados de la vacunación o no, qué pasa con los sanitarios, los no sanitarios. O sea, está habiendo más o menos, yo creo que por primera vez en la historia reciente estamos viviendo de manera global los mismos problemas al mismo tiempo, y si te asomas a los periódicos vas a ver más o menos las mismas noticias y los mismos debates. Tú, desde la perspectiva jurídica, ¿cómo ves el panorama en el resto de los países de nuestro alrededor? Poco esperanzador, poco esperanzador. La verdad es que en España lo veo bastante más esperanzador. Ya hemos visto en algunos medios de comunicación lo que está ocurriendo, bueno, por ejemplo, en Israel, la vacunación obligatoria para dar clase, la vacunación obligatoria para los profesores. En Australia, los campos COVID, como los han dado a llamar. Como he comentado antes, en Grecia, el pasaporte COVID incluso en exteriores, cuando realmente en este caso no hay ponderación alguna de derechos fundamentales. Claro, y como he dicho, en España, afortunadamente, resistimos un poco. Sería deseable resistir todavía más, pero, y te pongo un ejemplo, hace unos días el gobierno balear pidió autorización al TSJ de Baleares para implantar la vacunación obligatoria de los sanitarios. El TSJ la denegó. Sí. La denegó. Es decir, acordó, sin embargo, que los que no estuvieran vacunados, si deseaban seguir trabajando, tenían que someterse a sucesivas PCR al mes. Claro, pero PCRs al mes que no se pagan de su bolsillo. Obviamente son PCRs que las satisface es el dinero que cueste la administración. Es decir, de nuevo los tribunales pararon las iniciativas liberticidas de determinados políticos que acuden a la prohibición y a la imposición como práctica habitual. Ese es el problema. En España, afortunadamente, parece ser, y a las pruebas me remito, a los hechos me remito, que los tribunales están parando varias iniciativas liberticidas, como he dicho antes, de varios grupos políticos que ocupan los gobiernos de ciertas comunidades autónomas. Pero en Europa, desgraciadamente no es así. En Europa no es así. En Europa se impone la vacunación obligatoria, se ha impuesto en Austria, se ha impuesto la vacunación obligatoria para sanitarios en Francia. Claro, y el problema que yo me planteo es que
pues, vuelvo a decirlo, es que yo no soy antivacunas. Es que soy pro derechos y lo quiero decir tantas veces para que no se me acuse de negacionista, porque es que no lo soy. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y la vacuna funciona, y no me cansaré de decirlo. Funciona, y funciona porque me remito a las estadísticas. Pero la cuestión fundamental es que se ha demostrado que el vacunado contagia igualmente la enfermedad, transmite la enfermedad. Entonces, claro, hagamos test a la gente. Si deseamos parar la enfermedad, hagamos test, y más en esta ola de contagios, que esperemos que no llegue mucho más, pero hagamos test a las personas que acceden a establecimientos públicos, hagamos test a los médicos, a las enfermeras, incluso a los profesores que dan clase, hagámosles test en la puerta del establecimiento antes de entrar, la puerta de la universidad. Pero es que el vacunado sigue contagiando igual. Entonces, bueno, se dice que contagia un poco menos, pero bueno, contagia igualmente. Tampoco se sabe, pero contagia. Entonces, hagamos test, y si efectivamente es negativo, estemos tranquilos. Es decir, uno puede perfectamente decidir no vacunarse y hacerse test periódicos cuando va a una comida por responsabilidad social. Porque es que la responsabilidad social, es decir, la idea de comunidad, la idea de la salvación, si no es con todos, es esencial. Es esencial. O sea, no hay que optar tampoco un punto de vista extremadamente individualista en estos aspectos, para nada. Hay que proteger a la sociedad, pero para proteger a la sociedad hay que ser consciente de todo lo que ocurre y de las consecuencias de los actos. Hacer un test es evidentemente mucho más efectivo que estar vacunado. Hoy en día, lo dicen los expertos. Pero bueno, así es. Y vuelvo a decirlo, la vacunación funciona. Y como dije en un artículo del Huffington Post hace un tiempo, no a la vacunación obligatoria, no a que nos prohíban, no a que nos impongan, pero asumamos la responsabilidad que tenemos en cierta medida y vacunémonos no porque no nos lo impongan, sino porque nosotros, ciudadanos libres y responsables, lo asumimos como un deber social, tal vez, pero no porque nos lo impongan, sino porque Lleguemos a la libremente conclusión decidimos. de que efectivamente con los datos que me ofreces, llego a la conclusión racional de que me compensa. El Por supuesto que sí. riesgo-beneficio me compensa. Dame toda la información, pero no me trates con este paternalismo extraño de ocultarme ciertas cosas porque igual no me van a gustar, porque entonces a lo mejor, ya esto es mi opinión, ¿no? Pero ya no es una cuestión de que lo que me estés ocultando no me vaya a gustar, sino que a lo mejor lo que no me gusta es que me estés tratando con ese paternalismo y entonces eso me genera desconfianza. Esto lo decía ayer precisamente el Comité de Bioética de Bélgica sobre emitió un dictamen sobre la obligación o no de la vacuna. Entonces dijo que no era necesario plantearlo porque las 3/4 partes de la población en Bélgica estaban vacunadas y que de cara a un futuro, si se lo planteaban, tenía el gobierno que asumir que tenía que ser mediante una legislación y absoluta transparencia, sin ningún tipo de ambaje y garantizando además la cobertura de los posibles efectos adversos que se le tenía que garantizar a la gente, que si la vas a obligar a vacunarse, entonces vas a tenerte que hacer cargo de lo que pueda suceder en caso de tener que cumplir con esa obligación, claro, porque ahora mismo la gente lo está haciendo de manera voluntaria, que creo que este es otro tema que ya lo abordaremos en otras entrevistas, pero cuando la gente lo está haciendo de manera voluntaria y el consentimiento informado es así de laxo y raro, en el fondo están asumiendo que lo que les pase lo asumen. Entonces, ahí vendrán luego situaciones extrañas de me ha pasado esto y a mí ahora quién le dirán, pues mire usted se arriesgó a ello, pero yo no lo sabía, pero usted podía haberlo mirado, ¿no? O sea, que esto a nivel de derechos creo que por desgracia nos va a tocar trabajar bastante, y sobre todo a ti. Bueno, totalmente, desde luego. Pero en cualquier caso es eso, y quiero recalcarlo, es decir, no pretendamos construir una sociedad sin una parte esencial de ella. Todos tenemos que decir en la sociedad, y el país somos todos, los que opinamos de una manera y los que opinamos de otra. Y esa es la cuestión. Si ahora se hace creer a una gran parte de la sociedad que el enemigo es el no vacunado, mañana ¿qué será? Ese es el problema. Si se estigmatiza a una parte de la población, luego mañana ¿qué será? No me van a dejar entrar en un establecimiento en el caso de que esté estornudando por un resfriado común. Voy a tener que llevar permanentemente una mascarilla.
Pues yo espero que no, pero es que en materia de derechos fundamentales, cuando se trata de defender los derechos fundamentales, no se puede dar nunca ningún paso atrás, porque todo paso atrás que demos es un derecho fundamental perdido. Y esto no le debemos esta situación a las personas que durante años, durante siglos, a hombres y mujeres valientes lucharon por nuestros derechos y lucharon para que ahora tengamos democracia, para que ahora tengamos unos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. No es esto. Hay una canción de Lluís Llach, que la conocerás, que dice "Companys, no es això", ¿no? Es compañeros, no es esto, o sea, no es esto por lo que murieron tantas flores. Pues es lo que quiero hacer yo, en cierta medida, reflexionar a las personas que nos estén escuchando, que no era esto. No era esto por lo que se luchó tanto tiempo, tanto en el pasado. Los derechos fundamentales son básicos y sin derechos, sin libertad, no hay nada. Ya podremos discutir otros, pero sin derechos no hay nada. Así que no demos un paso atrás, porque todo paso atrás, vuelvo a decirlo, es un derecho perdido. Y tenemos una responsabilidad para con todos aquellos que lucharon para que estemos como estamos ahora, para que tengamos unos derechos fundamentales. No les defraudemos, porque nos están mirando desde arriba y no podemos agachar la cabeza porque estaremos traicionándoles. Pues con eso me voy a quedar, José María, y además me voy a quedar con una imagen muy fresca, muy dinámica de un juez que rompe absolutamente esquemas, que estoy muy contenta de haberte entrevistado, por tu juventud, por la honestidad que desprenden tus palabras, por esa valentía y porque se te entiende perfectamente. El otro día entrevistaba a alguien que sé que tú también admiras, que es a Martín Pallín. Él decía que si algo le enorgullecía en su vida es que le dijeran que las sentencias que él escribía se entendían. Y que eso hacía que a la persona incluso que había condenado en alguna ocasión, pues la persona condenada le dijera: ¿me lo ha explicado usted tan bien? Pues que tiene razón, que me lo merezco, que sí, que sí. Y él explicaba la importancia del juez que está al servicio de la ciudadanía, que no olvida realmente cuál es la función de las togas. Creo que en esta charla contigo, y aparte de lo que nos hemos conocido previamente, es innegable tu labor y tu vocación de servicio social, de servicio a la ciudadanía. Yo te lo agradezco mucho y te digo además que me llevo una grata alegría, de verdad, de saber que en la judicatura podemos contar con perfiles como el tuyo. Me tranquiliza muchísimo porque, por desgracia, durante los últimos tiempos solo se ponía el foco en determinadas personas que a veces nos hacían sentir un poco lejos de lo que queríamos encontrar en una persona con una toga. Así que yo, si me lo permites, aparte de haberte entrevistado, mi opinión personal es agradecértelo y quedarme muy satisfecha viendo que hay gente que viene por detrás, en edad me refiero, con las ideas muy claras. Te lo agradezco profundamente, Beatriz, y bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar contigo esta tarde. La verdad es que, bueno, yo solo espero que consigamos que se reflexione un poquito más. Si hemos conseguido eso, yo ya me doy más que satisfecho. Y desde luego, como sabes y como siempre he dicho, el juez tiene que estar en contacto con la sociedad, tiene que estar en contacto con la ciudadanía, ¿no? Y hay que volver a esa idea, ¿no? del juez de pueblo, del juez de ciudad pequeña, que está en contacto permanente con los ciudadanos y solventa, mediante la aplicación de la ley, por supuesto, los problemas del ciudadano. Ese es el modelo de juez que siempre he creído, ¿no? Y es el modelo de juez que también cree Martín Pallín en su libro ¿Para qué servimos los jueces? Y bueno, yo por eso quería agradecerte esta entrevista y desde luego ha sido un placer. Igualmente, espero que haya más. Gracias.